Paz y bien, niños, ¿cómo están? Somos bendecidos y protegidos por el Señor. Les saluda Miss Amelia del curso de Ciencia y Tecnología y el día de hoy vamos a hablar de el calor. ¿Qué es el calor? El calor es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea entre distintas zonas de un cuerpo o desde un cuerpo hacia otro. En termodinámica, calor significa transferencia de energía. Esa transferencia siempre tiene una dirección definida por la diferencia de temperatura entre los cuerpos. El calor fluye del cuerpo más caliente al más frío, de manera de llegar a una temperatura de equilibrio. El calor se puede transmitir de tres formas diferentes: radiación térmica, conducción térmica, convección térmica. La radiación térmica es el calor que se propaga a través de las ondas electromagnéticas. Todos los cuerpos emiten calor de esta forma, a menos que estén a una temperatura igual a cero absoluto. La conducción térmica es el calor que se transmite por la agitación de las moléculas, lo que provoca que la temperatura incremente, que líquidos se evaporen, que los sólidos se fundan y que los cuerpos se dilaten. La convección térmica es el calor que se transfiere por medio del movimiento de un fluido, como puede ser un gas y un líquido. Por ejemplo, al calentar agua en una cacerola, la porción que está en contacto con su base asciende al calentarse, mientras que el agua de la superficie desciende por los lados al enfriarse y ocupa el lugar que dejó la porción caliente. Unidades de calor. Como el calor es transferencia de energía, puede ser medido como ganancia o pérdida de energía. Para medir el calor se usan dos unidades más: caloría y kilocaloría. La caloría en su abreviación es CAL y representa la cantidad de energía que se necesita para incrementar 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. La kilocaloría se abrevia KCAL y representa la energía que se precisa para elevar 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado. Diferencia entre calor y temperatura. La temperatura mide el estado térmico de un cuerpo y la energía cinética de las moléculas. Calor y temperatura son cosas distintas, aunque están estrechamente relacionadas entre sí. El calor es la transferencia de energía térmica que pasa de un cuerpo que tiene mayor temperatura a uno de menor temperatura. La temperatura, por otro lado, es la magnitud física que mide el estado térmico de un cuerpo y la energía cinética de las moléculas que lo componen. La temperatura dentro del Sistema Internacional de Unidades se puede medir a partir de 3 escalas diferentes: Kelvin, Celsius y Fahrenheit, más en temperatura. Tipo de calor. Se pueden identificar 3 tipos de calor. Algunos de ellos son los siguientes: calor caliente, calor sensible, calor seco, calor específico y el calor específico molar. Hablemos de cada uno de ellos. El calor caliente es la energía necesaria para modificar la fase de determinado volumen de una sustancia, es decir, su estado sólido, líquido o gaseoso. En el cambio de estado de sólido a líquido, el calor latente se denomina de fusión. En el cambio de estado de líquido a gaseoso, el calor latente se llama calor de vaporización.
Estas transiciones se dan sin cambio de temperatura. El calor sensible es el calor que genera una modificación en la temperatura del cuerpo que lo percibe, pero que no interfiere en su estructura molecular ni produce cambios de fase. El calor seco consiste en un método térmico de esterilización que genera en los microorganismos que conforman al cuerpo un efecto similar al horneado. El calor específico se trata de la cantidad de calor necesaria para incrementar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de masa de un compuesto. En cambio, el calor específico molar se trata de la cantidad de calor necesaria para incrementar en 1 grado de temperatura de 1 mol de masa en un compuesto. Ejemplo de calor. Algunas situaciones cotidianas en las que el calor o el traspaso de energía se hace presente pueden ser las siguientes. Al planchar la ropa, luego de escruchar el electrodoméstico, eleva su temperatura, entra en contacto con la tela y ayuda a eliminar las arrugas. El vaciar el té caliente en una taza, cuando se sirve, el agua le transmite su calor y la taza aumenta su temperatura. Al servir la comida en un plato, si el plato es de cerámica o de algún otro material conductor, la comida servida en él se conducirá el calor. La arena en la playa. La temperatura que irradia el sol es absorbida por los granos de arena y ese calor se transporta, por ejemplo, a la planta de los pies. Al derretirse chocolate en la mano. Cuando una persona sujeta durante un rato un pedazo de chocolate, comienza a derretirse a raíz de la transferencia del calor corporal. Una lamparita de luz encendida. Cuando se enciende la lamparita, emite calor rápidamente. Bien, pequeños, espero que el tema de hoy les haya agradado. Hemos conocido un poquito más sobre el calor y los tipos de calor. Y recuerda que entre calor y temperatura hay una gran diferencia. No te olvides también que el calor es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea. Recuerda que el calor es una transferencia de energía. Bien, pequeño, te recuerdo que siempre debemos orar por la unidad de la familia y por todos aquellos que se encuentran desvalidos en las calles. Nos estamos viendo en la próxima clase. Que Dios y la Virgen nos bendiga a cada uno de nosotros.